chapter 4. Y ahora les pido que se pongan de pie y hablan sus escrituras en Lucas capítulo 4. Last week, La semana pasada we spoke about hablamos how the chastisement of our peace was upon him, cómo el castigo de nuestra paz fue sobre él how he suffered, y cómo él sufrió how he was broken, y cómo él fue quebrantado that we could be made whole. para que pudiéramos ser completos. We cried last week, Y lloramos la semana pasada but this week y esta semana we celebrate. celebramos Because while he might have been broken, porque mientras él fue quebrantado, he is now glorified. ahora él ha sido glorificado. While he might have fallen for us, Y mientras que él cayó por nuestra he culpa, lives today. él vive hoy. Luke 4, chapter 7, verse 17. Lucas 4, versículo 17. Bible speaks of Jesus saying, La Biblia habla sobre Jesús diciendo: "And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written." Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: "The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering the sight of the blind, and to set at liberty them that are bruised." El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, And to preach the acceptable year of the Lord. a predicar el año agradable del Señor. This is who he came for. Por esto es lo que Él vino. This is why he came. Por esta razón Él vino. And the Bible tells us in Hebrews 13, verse 8. Y la Biblia nos dice en Hebreos 13, Hebrews 13, verse 8. Hebreos 13, versículo 8. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. We're in a house of testimonies. Estamos en una casa de testimonios. People who shouldn't be here. Gente que no debería estar aquí. But he brought us here. Pero Él nos ha traído aquí. That when we couldn't stand on our own, Y cuando no podíamos sostenernos nosotros mismos, he held us up. Él nos sostuvo. When we couldn't make it, Cuando no podíamos lograrlo, he carried us. Él nos cargó. Today, Hoy I'm asking you to be bold with your testimony. quiero que sean claros con su testimonio. I want you to be bold with your testimony. Quiero que sean claros con su testimonio. Because God has moved. Porque Dios ha movido. Jesus has moved in your life. Jesús ha movido en sus vidas. And I want you to testify of that today. Y queremos que testifiquen sobre eso el día de hoy. I ask you to raise your hands and voices to God. Les pedimos levantar sus manos y su voz al Señor. Pray that God would anoint us to preach together. Y que Dios nos unge a predicar juntos. And then we're going to worship his name. Y vamos a alabar su nombre. I ask you to close your eyes, raise your hands and your voices. Cierren sus ojos, levanten sus manos y sus voces. You may take your seats. Today we celebrate the day Hoy celebramos el día where Jesus rose triumphantly from the grave. a donde Jesús se levanta triunfante de la tumba. We celebrate today Celebramos hoy that we have a Savior, que tenemos un Salvador that we know the name y sabemos su nombre, of the Lord Jesus Christ. del Señor Jesucristo. We celebrate today Celebramos hoy that he died, que Él murió that we would live. para que nosotros vivamos. We celebrate Y today celebramos el día de hoy that no matter what was thrown at him, que no importa lo que le hayan echado, Jesus stood back up again. Jesús se puso de pie nuevamente. We serve an almighty God. Servimos a un Dios poderoso. We serve a powerful God. Servimos a un Dios lleno de poder. Understand today Entiendan hoy. that yes, while he might be the lamb, Y sí, aunque Él haya sido la oveja, he is also the lion of the tribe of Judah. Él también es el león de la tribu de Judá. He is the Lord Almighty in battle. Él es el Dios todopoderoso en batalla. He is the God that takes all comers Él es el Dios que toma a los que le retan and wins every time. y siempre gana. That is our God. Ese es nuestro Dios. If you believe that, clap your hands unto the Lord. Alabe al Señor. All of mankind has been bound and oppressed.
Toda la humanidad ha sido atada y oprimida ever since the Garden of Eden. desde el jardín del Edén. We've all had to deal with poverty. Todos hemos lidiado con pobreza, We've had to deal with health issues. lidiar con problemas de salud, Separating from God separados de Dios, causes mental and emotional issues. nos causa daños emocionales y mentales. And of course, the issue of sin Y por supuesto el pecado that put us subject and under que nos pone sujetos y abajo to death and hell. de la muerte y el infierno. All these things had lordship over us. Todas estas cosas gobiernan sobre nosotros. All of these things had authority over us. Todo esto tiene autoridad sobre nosotros. But he came Pero Él vino because we needed a champion. porque necesitábamos un campeón. He came Él vino because I needed a savior. porque yo necesitaba un Salvador. He came Y Él vino because you needed a redeemer. porque usted necesitaba un He redentor. came Y Él vino because we needed an advocate. porque necesitábamos un abogado. He came Y Él vino because we were weak. porque éramos débiles. We were broken. Y estábamos quebrantados. We were fallen. Y ya habíamos caído. And we needed the mighty God in Christ. Y necesitábamos al Dios poderoso en Jesús. Understand today Entienden hoy that what we read in the book of Isaiah, que lo que leímos en el libro de Isaías, that Jesus came for the poor. que Jesús vino por los pobres, He came for the brokenhearted. Él vino por los quebrantados de corazón. That's mental and emotional problems. Eso es mentalmente y emocionalmente. He came for the blind. Él vino por los ciegos. Yes, that's both physical and spiritual blindness. Y sí, los dos, los espirituales y los físicos. Jesus came for all these things. Jesús vino por todas estas cosas. He came to deal with our sin issue. Y Él vino a lidiar con nuestros pecados. He came to deal with death and hell. Él vino a lidiar con la muerte y el infierno. He came to deal with all these different aspects and different things that are against us. Él vino a lidiar con todos estos aspectos y diferentes cosas que están en contra de nosotros. The Bible tells us Y la Biblia nos dice, that at the end of Isaiah 4:18, al final del capítulo 4 de Isaías, versículo 18, it says to set at liberty them that are bruised. vino a pregonar libertad a los cautivos. But the word bruised Pero la palabra cautivo is not sufficient. no es suficiente. The Bible tells us La Biblia nos in dice the original language en el lenguaje original that bruised actually means crushed. que cautivo quiere decir molido. Those who were broken, Esos que están quebrantados, those who were dealing with the weight of all these different issues. esos que están lidiando con el peso de todas las cosas. Understand this was a catch-all phrase. Y entiendan, esta era una frase que se podía llamar la atención. It covered everything. Él cubría todo, Everything. todo. It covered every issue, Él cubría todo aspecto, whether physical or spiritual, ya fuera físico o espiritual, whether mental or emotional, fuera mental o emocional, whether something internal or something external. ya sea algo interno o algo externo. Jesus dealt with it all. Jesús lidió con todo eso. We were under authority of these things. Estábamos bajo autoridad de estas cosas. And Jesus came to the earth. Y cuando Jesús vino a la tierra, He came and He showed, Él vino y Él se mostró. I am Lord of Lords, Yo soy el Señor de señores. and I am King of Y Kings. yo soy el Rey de reyes. No sickness can stand against me. Y nada puede hacerme frente. Depression can't stand against me. Depression can't stand against me. Depresión no puede hacerme frente. Sin can't stand against me. El pecado no me puede hacer frente. There is nothing. No hay nada. There is nothing No hay nada that escapes the authority of que Jesus. puede escapar la autoridad de Jesús. And I preach to you today Y hoy les predico, that the same Jesus who came to the world ese mismo Jesús que llegó al mundo and ministered to them in that day y ministró a ellos en ese día, is the same Jesus today. es el mismo Jesús hoy. And He's still moving. Y Él no ha acabado. And He's still Y ministering. todavía ministra. And He's still lifting up the fallen. Y sigue levantando a los caídos. If you believe that, worship the Lord. Si ustedes creen eso, alaben al Señor. Yes, our God is high and lifted up. Sí, nuestro Dios es exaltado y levantado. Yes, He is the King of glory. Sí, Él es el Rey de gloria. Yes, He rules and reigns over all Y things. sí, Él gobierna y reina sobre todas las cosas. And yet we find that He is a personal God. Y aún así encontramos que Él es un Dios personal. I know many people who believe in God's power, Yo sé que mucha gente cree en el poder de Dios. but for whatever reason, they don't believe He'll use that power in their lives.
Pero por alguna razón ellos no creen que Él puede usar su poder para su propia vida. But the Bible shows us Pero la Biblia nos muestra from Jesus' first recorded miracle, desde el primer milagro de Jesús, when Jesus changed the water to wine at the wedding of Cana, cuando Jesús cambió el agua en vino en Canaán, that He is a God who will move even in the personal aspects of our lives. que es un Dios que se mueve en los aspectos personales de nuestra vida. They ran out of wine at a wedding. Se acabó el vino en la boda. This is not a big deal. No era un gran problema para Él. Yes, according to society, Sí, de acuerdo a la sociedad, the fact that they ran out of wine, people would have talked bad about Him. el hecho de que se haya acabado el vino, la gente iba a hablar sobre eso. This is not a great need. No era una gran necesidad. And yet Jesus moved there. Y aún así Jesús se movió ahí. You might think it's a small thing, Usted puede pensar es algo pequeño, but in God's eyes, pero en los ojos de Dios, you are a big thing. usted es algo grande. You might think it's a small thing. Oh, I don't need help with having to take a pill every day to make it through my day. Usted puede pensar, no es algo grande, yo solo necesito una pastilla para poder sacar mi día. My needs are small. Mis necesidades son pequeñas, I'm small. yo soy pequeño, It's not a big deal. no es algo grande. But the Bible says Pero la Biblia dice we were chosen in Him before the foundation of the world. que fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo. The Bible says La Biblia dice, He knows our every sigh. Él conoce todo lo de nosotros. He knows when we stand up and when we sit down. Él sabe cuando nos ponemos de pie, cuando nos sentamos. The Bible says when we go to sleep at night. La Biblia dice que cuando dormimos en la noche, He's right there when we wake up again. Él está con nosotros cuando despertamos otra vez. You are not small in His eyes. Usted no es algo pequeño delante de sus ojos. Your needs are not small in His Sus eyes. necesidades no son pequeñas delante de sus ojos. We serve the Almighty God Servimos al Dios Todopoderoso, who cares for you. el que a usted le interesa a Él. He has the power Él tiene el poder, and He has the will and the wants Él tiene la voluntad y el querer to move in every aspect of your life. de mover en cada aspecto de su vida. Understand that poverty is nothing to Him. Entienda que la pobreza no es nada para Dios. The Bible tells us when Jesus started working with Simon Peter, Y la Biblia nos dice que cuando Jesús trató con Pedro, he and the man had no fish. él y sus hombres no habían pescado. He was a fisherman, Y él era un pescador and the man had nothing. y no tenía ni un pescado. But Jesus gave the word, Pero Jesús dio la palabra and out of nowhere, y de la nada there were so many fish había tantos pescados that Simon's boat was going to sink. que la barca de Simón se empezaba a hundir. You don't need to leave broke. No necesita vivir sin dinero. You don't need to live every day in need, No debe vivir cada día en necesidad. because our Jesus, Porque nuestro Señor, He is the answer to poverty. Él es la respuesta a la pobreza. He is the answer to all need. Él es la respuesta a cada necesidad. The Bible tells us Y la Biblia nos dice that He twice took fish and loaves, que Jesús tomó los panes y los pescados twice, 2 veces and He multiplied it y los multiplicó. and gave to eat a multitude. Y Él alimentó a la multitud. And then there was extra left over. Y aún todavía sobró. Don't talk about the economy. No hable de la economía. Don't talk about money. No hable de dinero. Talk about the hand of God. Hable de la mano de Dios. My Father, Mi Padre, my Father, mi Padre, He's rich. He owns all things. Él es rico, él es dueño de todas las cosas. And He cares for me. Y Él, yo le importo. And the same Jesus that moved in the Bible Y este mismo Jesús que se movió en la is Biblia the same Jesus that moves here today. es el mismo Jesús que se mueve aquí hoy. If you've ever been broke, Y si usted ha estado quebrantado, and if you've ever been broke, si alguna vez ha estado quebrantado and you've had no money, you've had nothing, y se ha encontrado sin dinero, sin nada, but you know that God moved in your life, pero usted sabe cómo Dios movió en su vida, stand to your feet right now and póngase de pie testify. ahora mismo y testifique. He is the same Jesus, Él es el mismo Jesús and He still lives today. y Él aún está vivo hoy. The Bible tells us Y la Biblia nos dice various times, muchas veces, may take your seats, puede tomar su asiento, of lepers coming to Jesus, de leprosos que vinieron a Jesús, people with the sickness that was literally consuming their body, gente con enfermedades que literalmente eran sus cuerpos consumidos, a sickness una enfermedad that caused people to lose family, que ocasionaba a las personas perder a su familia caused them to separate from society, y ser separados de la sociedad to lose everything they had. y perder todo lo que poseían. And yet this impossible sickness,
Y aún así esta enfermedad imposible couldn't stand against the power of Jesus. no pudo hacer frente al poder de Jesús. Again and again, Una vez y otra vez we find lepers healed encontramos a leprosos siendo sanados by the power of Jesus Christ. por el poder de Jesucristo. We find in the Bible Y también encontramos en la Biblia Jesus giving hearing to the deaf, Jesús dando oído a los que estaban sordos. Jesus opening up blind eyes. Jesús abriendo los ojos de los ciegos. We find Jesus healing withered hands Y Jesús sanando las manos secas. again and again and again. Una vez, otra vez y otra vez. We see that sickness cannot stand against him. Vemos que la enfermedad no le podía hacer frente. Without breaking a sweat, Sin siquiera el sudar. Jesus healed all manner of sickness and all manner of disease. Jesús sanaba todo tipo de enfermedades, todo tipo de infecciones. The woman with the issue of blood, Y la mujer con el problema de sangrado, he didn't even touch her. él ni siquiera la tocó. He didn't speak a word over her. Ni siquiera dijo una palabra para ella. But Jesus was so powerful Pero Jesús era tan poderoso that just the hem of his garment, que simplemente al tocar su manto, healing would flow over all sickness. la sanidad fluyó sobre ella de toda su enfermedad. And the same Jesus Y ese mismo Jesús lives today. vive hoy. If you've ever been healed Y si usted alguna vez ha sido sanado, and you have a family member that's been healed, tiene algún familiar que ha sido sanado, I ask you to stand to your feet and clap your hands unto the Lord. le pido que se ponga de pie y dé un aplauso al Señor. He's still moving. Él sigue moviendo. He's still alive. Él está vivo. He still came to fulfill this purpose. Él sigue llenando su propósito. The Bible tells us Y la Biblia nos dice in John chapter 4, en Juan 4, when the king's official comes to Jesus, cuando el oficial del rey vino delante de Jesús, that his son is dying. que su hijo estaba The muriendo, Bible says that Jesus spoke the word of healing. la Biblia dice que Jesús habló la palabra de sanidad. Yes, he spoke, and the power of miracle signs and wonders would flow. Y mientras él hablaba, los señales y los milagros ocurrieron. But I want to call your attention to something else. Pero quiero llevar su atención a algo más. Not just the miracle and the healing, No solamente un milagro de sanidad, but the fact that Jesus' power pero el hecho de que el poder de Jesús was meant to work in a family. fue hecho para trabajar o para trabajar en la familia. It wasn't just about you. No se trataba nada más de usted, It talked about your home. se trata de su casa. Jesus wasn't coming for a man, Jesús no vino por un but hombre, he came for family. pero él vino por familias completas. He came for families. Él vino por familias. Understand today Entiendan hoy that God was manifested in the flesh que Dios fue manifestado en la carne to bring life to your home. para traer amor a su hogar. Understand that the word was manifest Entiendan que la palabra se manifestó to give life in your family. para dar vida a su familia. Again, we see the same power in Peter's mother-in-law. Una vez más vemos el mismo poder en la suegra de Pedro. It wasn't about just the healing. Y no se trató solamente de sanar, It was about the family. de la familia. Understand, ¿Entiende? there's a reason so many apostles and disciples Hay una razón por qué muchos apóstoles y discípulos that they were related. que se entendían. Jesus came for your family. Jesús vino por la familia. Jesus came for your family. Jesús vino por tu familia. If you've ever seen Jesus Si usted ha visto a Jesús move in your family, mover en su familia, save your husband, salvado a su esposo, save your wife, ha salvado a su esposa, save your kids, ha salvado a sus hijos, save your parents, ha salvado a sus padres, moving in aunts and cousins. se ha movido en sus tíos y tías. If you've seen Jesus move in your family, Si ha visto a Jesús mover sobre su familia, stand to your feet now and give glory to God. póngase de pie ahora mismo y alabe al Señor. Understand today, Entiende hoy, I know there's conflicts in homes. yo sé que hay conflictos en las I casas. know there's fights in homes. Yo sé que hay peleas en la casa. I know some people like to talk about generational sin. Y hay gente que le gusta hablar sobre el pecado de las generaciones. Yes, I know all those things. Yo sé todas esas cosas. But I know these things cannot stand against Jesus. Pero yo sé que todo esto no puede hacerle frente a Jesús. He is greater than the sin of the family. Él es más grande que el pecado familiar. He is more powerful than all addiction. Él es más poderoso
poderoso que todas las adicciones. He is the God who spoke peace over the storm, Él es el Dios que habló paz en medio de la tormenta. and He is the same one that'll save you and your house. Y es el mismo que le salvará a usted y a su casa. If you believe that, clap your hands to the Si, Lord one si more usted lo time. cree, dé un aplauso al Señor. Again and again and again, Otra vez y otra vez y otra vez. we find Jesus Encontramos que Jesús not just healing bodies. simplemente sanaba los cuerpos. We've seen Him move over families, Vimos que Él mueve sobre las familias también. but we also find Pero también encontramos again and again and again una vez y otra vez y otra vez Jesus healing the brokenhearted, Jesús sanando a los quebrantados de corazón. people suffering under different situations, La gente sufriendo de diferentes problemas. whether it was sickness Podía ser enfermedad or it was demonic issues, o algo demónico. people depressed, Depresión, people with anxiety, ansiedad. people feeling pressure of life, La gente sintiendo la presión de la vida. and yet all it took Y todo lo que tomó was one encounter with Jesus. es un solo encuentro con Jesús. And all these things that people carried on their lives Y todas estas cosas que la gente cargaba en sus vidas would be removed from their shoulders. serían removidas de sus hombros. And the Bible says in every case Y la Biblia dice que en cada caso that these people were transformed with joy. estas personas fueron transformados con gozo. We don't need to live with anxiety and depression every day of our lives. No necesitamos vivir con depresión y ansiedad cada día de nuestra vida. Greater than almost any other problem in this country Es lo más grande que cualquier otro problema en este país. is depression and anxiety. Es la depresión y la ansiedad. People who just feel uneasy. La gente no se siente en paz. People who never know what to do with themselves. Gente que no sabe qué hacer con ellos mismos. People who don't have a reason or feel they don't have a reason to get out of bed in the morning. Gente que no siente la razón para levantarse de la cama en la mañana. But again and again and again, Pero una vez, otra vez y otra vez, we see how Jesus had the power to change mourning into dancing. vemos cómo Dios tiene el poder para cambiar nuestro lamento en danza. Time after time after time, Cada vez y cada vez y cada vez. we saw how Jesus could take people Vimos cómo Jesús podía tomar a gente suffering for years que sufrieron por años and set them free. y liberarlos. Understand today, Entienda hoy, the same Jesus of the Gospels este mismo Jesús de los evangelios is the same Jesus who lives today. es el mismo Jesús que vive hoy. And I'm asking you, Y les pido if you have suffered anxiety or depression, que si han subido ansiedad o depresión, whether diagnosed by a doctor or not, ya sea que haya sido diagnosticada por el doctor o no, and you know Jesus, y usted sabe que Jesús who turned you around, le dio un cambio completo, who gave you a smile in place of tears, le puso una sonrisa en vez de lágrimas, who gave you peace in place of instability. que le dio paz en vez de inestabilidad. I'm asking you to stand to your feet today to Les pido que se testify pongan de pie hoy y testifiquen and give glory to God. y dé la gloria a Dios. The Bible tells us Y la Biblia nos dice how there was a widow woman como había una viuda whose only son had died, que su único hijo había muerto. and Jesus came and touched the Y casket Jesús vino y tocó el féretro and spoke the word, y habló la palabra. and the man was raised up again. Y el hombre se levantó una vez más. The Bible tells us of Jairus' daughter, Y la Biblia nos habla de la hija de Jairo, with everybody in the middle of a funeral show at that funeral ceremony at that time, cuando estaba rodeado de gente para un funeral en ese tiempo. and about how Jesus came in the house Y cómo Jesús llegó a la casa and raised her up to life again. y la levantó a la vida una vez más. The Bible tells us Y la Biblia nos dice of Lazarus, de Lázaro, a situation so impossible una situación tan imposible that even those who had faith que aún los que tenían fe thought it was impossible. pensaron que era imposible. But with just the word, Pero simplemente con su palabra, with just the word, simplemente su the palabra, impossible became possible. lo imposible fue posible. And Lazarus was raised from the grave. Y Lázaro se levantó de la tumba. Even just last week, somebody told me I'm a little intense. Y la semana pasada alguien dijo al pastor que es muy intenso. There's a reason for that. Y hay una razón por eso. I've been told all my life that I'm going to die, Le han dicho todo el tiempo en su vida que él va a morir. whether it was from stomach problems or lung problems. Ya sea problemas estomacales o pulmonares, It didn't matter.
No importa. It was the same song for year after year. Era la misma canción año tras año. You're going to die, you're going to die. Vas a morir, vas a morir. But the same Jesus that has the power of life, Pero este mismo Jesús que tiene el poder de la vida, the same one who raised the widow's son, el mismo que levantó al hijo de la viuda, the same one that moved in Jairus' family, y el mismo que movió sobre la hija de Jairo, the same one that raised Lazarus from the y el grave, mismo que resucitó a Lázaro de la tumba, is the same reason I'm still breathing today. es la misma razón que el pastor sigue respirando hoy. My oldest boy Su hijo mayor had pneumonia 3 times before the age of 2. tuvo neumonía por 3 ocasiones antes de tener 2 años. His lungs were damaged. Sus pulmones estaban dañados He had asthma. y tenía asma. He's well today. Hoy en día él está sano. My boy Sammy, Y Samuel, su otro hijo, 2 times before he was born, 2 veces antes de nacer, the doctors said he would die. los doctores dijeron que iba a morir. There was a cyst growing in the womb that was going to crush him. Había un tumor en el bebé que lo podía matar. The day before he was born, Y el día antes de nacer, they found out there was no more fluid in my wife's womb. que ya no tenía más fluido dentro de su vientre. 2 times death hung over my son. 2 veces la muerte se acercó a su hijo. But he has the power of life. Pero él tiene el poder de la vida. If you've ever heard a doctor say Y si usted alguna vez ha escuchado al doctor decir that you would die que usted iba a morir or your family member would die, o algún familiar iba a morir, I ask you to stand to your feet and give glory to God. le pido que se ponga de pie y dé gloria a Dios. Death cannot stand against Jesus. La muerte no le puede hacer frente a Jesús. Sin cannot stand against El Jesus. pecado no puede hacerle frente a Jesús. I know we have a habit Sé que tenemos un hábito to accuse ourselves continually. de acusarnos a nosotros mismos continuamente. I'm bad. Soy malo, I'm worse than everybody else. soy peor que otros. My sins are unique to me. Mis pecados son únicos para mí And because of that, I can't be free. y por eso yo no puedo tener libertad. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice how the 4 friends opened up the roof como los 4 amigos abrieron el techo and lowered the paralyzed man to Jesus. y bajaron al paralítico delante de Jesús. And the Bible says Y la Biblia dice that Jesus looked at him que Jesús le miró and said, your sins are forgiven. y le dijo, tus pecados te son perdonados. The Bible doesn't tell us La Biblia no nos dice everything the man had done. todo lo que el hombre había hecho. The Bible doesn't give us his whole criminal record, so to speak. La Biblia no nos da su récord criminal en cierta manera, Because the sin didn't matter. porque el pecado no importó. It was the Savior that mattered. Era el Salvador el que importaba. It wasn't about his guilt and shame. No se trataba de su culpa y de su vergüenza. Jesus has the power to forgive sin. Jesús tiene el poder para perdonar los pecados And he has that power today. y Él sigue teniendo ese poder hoy. Now, I know this might make you uncomfortable, Y quizás esto que sigue lo puede hacer incómodo. even though it shouldn't, Y aunque no debería, because we're in a church. y porque estamos en la iglesia, If you know that you're a sinner, y si usted sabe que es un pecador, but he's had mercy and grace and love for you, y Él ha tenido misericordia, gracia y amor por usted, stand to your feet and testify póngase de pie y testifíquelo of his forgiveness. Nothing could stand against his power. Nada le puede hacer frente a Jesús. Nothing could stand against his power. Nada le puede hacer frente al poder. And this Jesus Y este Jesús is the same yesterday, today, and forever. es el mismo hoy, mañana y por los siglos. He alone has power. Él solamente tiene el poder. Each and every one of us, Cada uno de nosotros we're subject to death and hell. estábamos sujetos a la muerte y al pecado, Death and hell. al pecado y al infierno. The Bible tells us Y la Biblia nos dice that even the enemy que aún el enemigo thought pensó that God manifested in the flesh. que Dios manifestado en carne, Emmanuel, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros, That Jesus, que Jesús, even he, que aún Él mismo would be submitted to death
and hell. iba a estar sujeto a la muerte y al infierno. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that since that time, que desde ese tiempo that the devil has repented of this. que el diablo se ha arrepentido de esto. He didn't know what would happen Él no sabía lo que iba a if suceder Jesus died on the cross. cuando Jesús muriera en la cruz. He didn't know what would happen Él no sabía lo que iba a pasar when Jesus went to the lower parts of the earth to preach. cuando Jesús bajó a lo más profundo de la tierra a predicar. He didn't know what would happen Él no sabía lo que iba a suceder if the precious blood of the Lamb was shed. si la preciosa sangre del cordero se derramaba. The Bible says La Biblia dice that he took the enemy's best shot. que él tomó el mejor golpe del enemigo. And yes, he fell for 3 days. Y sí, cayó por 3 días. But when he rose again, Pero cuando se levantó otra vez that now he had the keys y ahora él tiene las llaves of hell and death. del infierno y de la muerte. Understand Y entiendan that Jesus took out the greatest oppressor que Jesús tomó al opresor más grande of all of humanity. de toda la humanidad. So yes, I tell you today Así les digo hoy that a Savior came for you. que ese Salvador vino por usted. And the way he moved in the Bible, Y en la manera que se movió en la Biblia, he wants to move in your life se today. quiere mover en su vida hoy en día. You matter. Usted es importante. You're important. Usted es He importante. cares what you go through. A él le importa lo que le sucede. And on this day, Y en este día, he has the power to move, él tiene el poder para moverse, the power to minister, el poder para the ministrar, power to restore sight, el poder para restaurar la vista, the power to provide, el poder para proveer, the power to heal and lift up. el poder para levantar And above all, y sobre todo, he has the power of life. él tiene el poder de la vida. And if you want him to today, Y si lo quiere hoy en día, Jesus will move in this house. Jesús va a mover en este lugar. I ask you to stand to your feet. Les pido que se pongan de pie. You saw the people who stood up testifying Ustedes han visto a los que se han puesto de pie testificando that Jesus still moves today. que Jesús sigue moviendo hoy en día. The people that stood up to testify, La gente que se puso de pie para testificar they're not better than anyone else. no son mejor que ningún otro. Jesus doesn't love them more than anyone else. Jesús no los ama más que a otros. They're not holier than you. No son más santos que usted. They're not more pure than you. No son más puros que usted. They're products Ellos son productos of the hand of Jesus. de la mano de Jesús. And the same Jesus that moved in the scripture, Y ese mismo Jesús que se movió en la escritura, that moved in the life of those who testify, que se movió en la vida de esos que testificaron, the same Jesus that can move in your life today. ese mismo Jesús se puede mover en su vida hoy. So before we leave this service today, Y antes de salir de este servicio hoy, you don't need to confess it to another person. no necesita confesarlo a otra persona. You do need to tell him. Debe decirle a él, Whatever your need is today, cualquier sea su necesidad hoy, whether it's sin, ya sea pecado, something mental, emotional, algo mental, algo emocional, whether it's addiction, una adicción, whether it's sickness, enfermedad or it's some sort of issue with money. o algún tipo de problema con dinero. It doesn't matter what it is. No importa lo que sea, The answer is Jesus. la respuesta es Jesús. We have some people ready to minister to you in prayer. Tenemos gente que está lista para ministrar. If you want somebody to come pray with you, I ask you to raise your hand. Y si usted quiere que alguien ore por usted, le pido levante su mano, por favor. We're going to pray over the whole body, everybody who's here today. Y vamos a orar por todo este cuerpo, todos los que estamos aquí. But if you want special prayer, please invite one of the altar workers to come pray with you. Pero si necesita una oración especial, por favor, háganoslo saber. I ask you to raise your hands and your voice to the God and let's pray. Les pido levante sus manos, sus voces al Señor.